Ahí estaba Madame Lagarde, que ya no está más, y nos dejó, se fue y nos dejó una frase. Hicimos lo que pudimos. Adiós. Y nos dejó a Cristalina. Pero vamos ahora al terreno local. Veíamos un video ahí de Patricia Bullrich, Karina haciendo un escenario entre reparemos a la clase media, y yo decía más a lo Pichetto, porque tenía una posición con respecto a los planes sociales, etcétera. ¿Qué pensás de eso? Bueno, primero hay que distinguir lo que significa la gente que tiene necesidades y en donde nosotros hemos con mucha responsabilidad trabajado durante todos estos años, y lo digo como diputada, que he votado presupuestos que además se han ampliado y hemos hecho derechos, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Ella está hablando de los movimientos sociales y una dirigencia que utiliza a los pobres y que, como la hemos escuchado en la última oportunidad a la ministra Stanley diciendo, funcionan de manera extorsiva. Y esto lo vemos una vez que se vota la emergencia alimentaria, que en realidad no había una necesidad, pero decidieron adelantar esa votación sobre la prórroga que venía en diciembre de este año. Luego siguieron marchando, siguieron tomando la calle, y yo recuerdo en el 2016 cuando planteó el protocolo de protesta social, principalmente para que hubiera un equilibrio entre el derecho de protesta y el derecho de circulación de quienes usan la ciudad de Buenos Aires, fue imposible, pero imposible por la dirigencia de estos movimientos sociales, en donde este debate no se pudo dar, y me parece que es una deuda pendiente sobre toda la sociedad, no sobre una clase, sobre otra clase. ¿Recuerdan el protocolo antipiquete que quiso debutar ahí con trabajadores de Cresta Roja? Y bueno, y la Argentina tiene una memoria muy sensible con 2001 y los muertos y lo que representa un muerto en el escenario político, y Duhalde teniéndose que ir, y Rucauf. Entonces me parece que ahí hay un miedo grande de todos. Era muy interesante porque efectivamente tenía un equilibrio entre un derecho que es el de la protesta y la posibilidad de circular. No era desventajoso. Perdón, me dicen que Bullrich también, y tenemos lo que habló del protocolo. En el mismo video que vimos. Entonces, en concreto, ¿qué crees que va a hacer el gobierno? Vos decís, bueno, es extorsivo. ¿Cuál es la propuesta? Sí. Avanzar con este tipo de protocolos, porque hay una conciencia que creo que incluso se manifiesta en todo este proceso, en donde ya la gente tiene muy claro cómo funciona la dirigencia de algunos movimientos sociales con respecto a la gente. Y entonces ahí la opinión pública ya tiene muchísimo más claro del planteo que nosotros hacíamos en el 2015. En la cajita de palabras, a ver cuál sacamos con cuidado. Disuadir, digamos, ¿cuáles son las palabras para no usar reprimir? Diego, déjame decir que la represión no es parte del protocolo. El protocolo lo que significa, y hay algunas cosas que se han avanzado, por ejemplo, que no se pueda cortar el metrobús, que se debe dejar un carril, y eso ha sido parte también de los acuerdos con los movimientos sociales. Porque el tema está ahí, ¿qué pasa? Bueno, no se puede, porque no podemos obstaculizar la posibilidad de que nosotros, unos avancen, circulen, lleguen a su lugar de trabajo, y otros estamos todos los días con esto ya están formalizando una novedad. Pero impongan a partir de, como decía la ministra Stanley cuando se discutía la emergencia alimentaria, que decía, no, bueno, quiero una emergencia alimentaria y además quiero un bono, y si no, te corto toda la calle. Eso es extorsivo, no es una cosa o la otra. Karina, ¿qué pensás cuando el Papa dice que los movimientos sociales son una fuente de energía moral para revitalizar la democracia? Viste, en el prólogo de los libros de movimientos sociales que presentó Juan Grabois, el Papa... 2002. Ha cambiado mucho lo que ha significado, lamentablemente, los movimientos sociales. Y hay que entender lo que es un movimiento social y lo que es un dirigente que usa los movimientos sociales, que usa a la gente con determinados derechos vulnerables que son necesarios reconocer, y por eso luchan en relación a dirigencias extorsivas que en realidad lo que buscan es intereses propios. Bueno, y lo vemos porque no se ha resuelto nada desde el 2002 a la fecha. Nahuel Sosa, vos pertenecés, hagamos ficha técnica, Agenda Argentina. ¿Qué es? Explicar a la gente que no te conoce y no conoce Agenda Argentina. Agenda Argentina es un colectivo de intelectuales y de distintos espacios de pensamiento crítico que venimos trabajando desde fines del año pasado, y que hoy nos sentimos inspirados y representados por Alberto Fernández, y venimos trabajando sobre todo poder plantear a la oposición una cantidad de ideas nuevas o ideas fuerzas, y sobre todo poder
construir un nuevo pensamiento crítico y poder conectar algunas demandas que para nosotros y nosotras están latentes en la sociedad civil con las agendas políticas. ¿Cuánto en el mix, cuánto peronismo hay, cuánto de izquierda, cuánto kirchnerismo? Bueno, lo bueno es que hay un poco de todo. Pero ¿sí? mix. Todas las tortas, nadie corta igual la torta. ¿Hay macrismo? ¿Cómo? ¿Hay No, macrismo no, es de la oposición. Yo dije claramente es de la oposición, pero quiero decir, para nosotros es un espacio muy heterogéneo, de verdad, muy generacional también, y donde viene gente que viene de tradiciones peronistas, otros kirchneristas, otros independientes, otros más de centro-izquierda, pero se ha logrado y eso lo vemos como una virtud, ¿eh? Yo siempre te lo digo, eso lo vemos, ese disenso lo vemos como una virtud. Una vez nosotros hicimos... perdón, otra vez. Sí, es carta abierta de jóvenes, digamos, pasaron a carta abierta, lo hicieron un lifting a carta abierta y ¿Sos vos, Horacio? No es él. ¿Cómo es el tema? No, digo, Agenda Argentina, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es de pensar cuáles son los nuevos emergentes que aparecieron en nuestra sociedad en los últimos tiempos y vemos que hay fenómenos que son inéditos y que por lo tanto desde el pensamiento crítico tenemos que construir nuevas categorías para entender esos fenómenos. Después hace poco hicimos un foro, Hablemos de Ideas, que lo cerró Alberto Fernández, y una de las cosas que él nos decía es hay que defender al desobediente. O sea, ustedes no sigan una política de la obediencia, critiquen, planteen. Y un poco la tarea que hoy nosotros creemos que tenemos es poner todos los saberes profesionales, técnicos, académicos al servicio de poder reconstituir esto que llamamos el nuevo pacto social o el nuevo diálogo social. El pacto social, acá sí. estamos. Es una especie de palco de la realidad argentina. Ahí están los movimientos sociales que le tocan a Macri y que presumo fuertemente también le van a tocar a, si gana, Alberto Fernández. ¿Qué haríamos con eso? Bien, yo ahí tengo... Pues ya tenemos una posición de Karina. Tengo un contrapunto con Karina. Yo creo, a ver, por un lado, Diego, me parece que en estos 4 años se profundizaron 2 procesos. El primero es un proceso de exclusión social y el segundo es un proceso de precariado en la clase media. En el primer caso, lo que hizo el gobierno de forma insistente fue construir lo que llaman discursos de odio o construir una autoridad negativa. ¿Qué significa una autoridad negativa? Es ponerle al otro una cantidad de valores que son estereotipos. Ejemplo, el choriplanero, el vago, o sea, revictimizar a la víctima de su situación. Esto lo hizo Pichetto constantemente, lo hace Bullrich constantemente, cuando fue este propio gobierno el que construyó 4,5 millones de pobres nuevos. Eso por un lado. Y en el caso de la clase media, que el gobierno la destruyó económicamente y culturalmente, lo que hizo fue construir discursos que naturalizan la precarización, la idea de la meritocracia. Una élite que es absolutamente insensible y depredadora no puede hablar de la cultura del esfuerzo cuando la gran mayoría no se esforzó, a un montón de jóvenes que hablan de la meritocracia. Y la meritocracia, Diego, si no hay un Estado que garantice las condiciones de igualdad, es una ilusión, es una estafa. Mirá la cara, para cerrar, antes de dejarle la palabra... Miren la cara de Karina, pueden partir la pantalla. No muevas, no te muevas, ¿eh? Es como en la foto, no te muevas. Ahí está, miren la cara de Karina Banfi mientras te escucha, dale. No, y me parece que los movimientos sociales hoy son un actor clave en este nuevo acuerdo social, en este diálogo social, y que gracias a los movimientos sociales son los que están haciendo lo que debería hacer el Estado y que en muchos barrios son los que evitan que avance el narcotráfico. Entonces me parece que tengo una mirada estigmatizante de los movimientos sociales, no solo que no colabora, y además de tener estigmatizante una mirada represiva, me parece que poco va a ayudar a poder estabilizar la economía. ¿Alguien tiene para decir? No, a mí me parece, déjame decir algo a Nahuel, que me parece que esta idea vuelven ustedes, digamos, lo que es ustedes, yo digo lo que es el kirchnerismo, vuelven a cargarle a la meritocracia como algo malo. Vos te formaste en una facultad de la Universidad de Buenos Aires, supongo, sobre sociales, en la UBA. La meritocracia existe en los sistemas educativos públicos, abiertos, inclusivos como en Argentina. La meritocracia existe en Cuba, en el sistema educativo. La meritocracia existe en cualquier régimen laboral competitivo. No sé por qué le cargas tanto las tintas a la meritocracia como si fuera algo de castigo sobre sobre la sociedad. No, a ver, Daniel, yo creo en la meritocracia y bienvenida a la cultura del esfuerzo cuando partimos de condiciones de igualdad, ¿sí? Lo que no creo es en una meritocracia cuando partimos de condiciones de desigualdad, porque esto es como si fuese una carrera de auto y un auto se arrancan 3 kilómetros adelante del otro, no estamos los dos arrancando del mismo lugar. Entonces me parece que muchas veces no se ve que no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer una persona, por ejemplo, que está en una situación de pobreza o en este caso una situación de emergencia alimentaria. Pasamos del gobierno de la pobreza cero a la emergencia alimentaria desde el 2003. Me parece que es muy injusto a una persona que la acaban de echar. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, Esteban Bullrich decía, bueno, que se ponga a ser un microemprendedor? O, por ejemplo, vamos al caso de los trabajadores de Rappi. Para el gobierno, los trabajadores de Rappi, los pibes de Rappi que están en Pedido Ya o en Globo,
son microempresarios, son microemprendedores. Yo ahí lo que veo es una relación de dependencia a un estado de vulnerabilidad donde el Estado tiene que proteger esos derechos. En ese sentido, me parece que el gobierno, en términos más culturales, instaló un discurso muy cínico de la meritocracia. Yo creo en la meritocracia cuando va acompañada de las condiciones de igualdad. Karina. Bueno, primero, me parece que hablar de discurso del odio es un tema que hay que repudiar y no podés decir que uno construye un discurso del odio por lo que vos ves en redes sociales en donde hay una conversación pública anárquica. ¿Sí? El discurso del odio, la primera vez que se habló fue después del Holocausto. Entonces hay que tener mucha seriedad en utilizar determinados conceptos de manera liviana. Segunda cuestión, el narcotráfico no avanza, el narcotráfico convive y está con los movimientos sociales y está en los lugares vulnerables, en donde vive gente de buena fe, digamos, gente que trabajadora y gente que delinque, como en todos los barrios vulnerables de la provincia y del conurbano, y en donde se ha trabajado intensamente, principalmente en el derrumbe de búnkers y de identificar junto con esa sociedad, junto con los vecinos, dónde está perpetrado el narcotráfico de hace más de 15 años en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo conozco. El resto del país podemos analizarlo. Y por último, me parece que es interesante empezar a trabajar con este tipo de movimientos intelectuales y en el valor del mérito. La desigualdad es parte de la condición, no la impone un gobierno. No le impone nuestro gobierno. Nuestro gobierno no hay una política pública para que la gente trabaje en Rappi. Lo que hay son circunstancias y modelos de transformación de trabajo en donde tenemos que identificarlos y atenderlos. Y eso se trabaja en el Congreso generando justamente cuáles son las condiciones del trabajo del futuro. Pero no podés decir livianamente que es una responsabilidad de Macri que haya gente trabajando en Rappi. El problema es cómo generamos esas condiciones de productividad y desarrollo para que la gente tenga mejores condiciones de trabajo y trabaje en lo que le gusta, en lo que quiere y pueda vivir de ese trabajo. De eso es lo que estamos hablando hace 3 años y medio y lamentablemente la oposición no nos ha acompañado en estos procesos dentro del Congreso porque efectivamente necesitas un cambio en la reforma laboral y principalmente tiene que ser uno de los acuerdos en los cuales estén todos involucrados, los empresarios, los sindicatos, la universidad, todos aquellos sectores que realmente pueden la política, sin duda, que pueden sumar a generar justamente un proceso de contención productivo y de desarrollo y que se fije principalmente en las necesidades del trabajador y no de los puestos de trabajo. Mira, Karina, yo creo que Cambiemos es un gran constructor de mitos y los mitos no importa si son verdad o mentira. El relato es un invento de ustedes. Verdad, pero, el relato, el que gobernó 12 años con relato fue ustedes y lo instalan. Y me parece que cae en un error, me parece que cae en un error que hoy el Frente Todos, Todas y Todes es uno de los frentes más plurales desde el Frejuli y seguro desde la vuelta a la democracia. Entonces, me parece que reducir al Frente Todos solo al kirchnerismo, no ver que hay una cantidad de identidades políticas, desde Pino Solana, desde Sergio Massa, además de los candidatos. Pero a ver, y lo segundo que te digo, yo te escucho cuando vos hablaste. Sí, tenés razón. Entonces, lo segundo que te digo, me parece, Cambiemos, la campaña del 2015, era la buena onda, los globos de colores, la revolución de la alegría. La campaña del 2019 es una campaña absolutamente agresiva. Es una campaña donde ustedes plantean que esto es democracia versus populismo. Entonces, ¿por qué es agresiva? Porque como fue un fracaso económicamente, la única chance que le queda es refugiarse en un discurso cultural. No hay otra. Entonces vos por momentos yo siento que me hablás como una espectadora. Entonces todo lo que hicieron ustedes fue profundizar. 4,5 millones de pobres nuevos, la inflación se duplicó. 46% datos del INDEC de los pibes de menos de 14 años están en situación de pobreza y 14% pasó hambre en el último tiempo. Entonces, me parece, te cierro con esto, que es muy injusto agarrársela con los movimientos sociales, más allá de si vos estás de acuerdo o no con las tácticas, porque creo que gran parte de uno de los errores, y que por eso también lo castigó gran parte de la sociedad en las urnas a Cambiemos, es que siempre le vivieron echando la culpa a otros. Si no era el kirchnerismo, son los movimientos sociales, si no son los movimientos sociales. Ustedes tienen que gobernar para la gran mayoría, incluso para los que están en los movimientos sociales. Flores es un líder de un movimiento social y es de Cambiemos. No tenemos y el nada Papa contra Francisco, los movimientos para mí, sociales. siendo ateo, es una inspiración, y si colocan ese lugar central de los movimientos sociales es justamente porque los movimientos sociales, lamentablemente, Karina, nos hablan de un capitalismo voraz financiero
financiero y ya no tiene nada que ver con lo de los 90. Lamentablemente también llegó para quedarse. Ha aparecido un nuevo fenómeno en nuestro país. Ya no son solamente reivindicativos. Me parece que hay un problema estructural de que tenemos un tercio de la población. Porque acá hay que diferenciar entre trabajo y empleo. Una cosa es el empleo como algo formal, yo soy docente universitario, tengo descuento, tengo obra social, y otra cosa es el trabajo. Para una persona que esté trabajando igual o más que yo, no sé, un vendedor ambulante en un tren, y sin embargo no está. Lo que creo es que el macrismo o el oficialismo, el nombre que le quieras poner, no ha hecho ningún tipo de políticas públicas para revertir esa situación. Y además del fracaso económico, la ha acompañado con un discurso, con un relato muy agresivo al que la está pasando mal al último de la fila. ¿Vos crees que el Metrobús, cloacas, agua potable, esos no se hizo nada ahí? Sí, en materia de infraestructura está claro, sobre todo uno lo puede ver más en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece el barrio que... 31 lo dieron vuelta. Lo dieron vuelta, Nahuel. Está bien, Yo Diego. no digo que la crisis económica es clarísima, los errores de la macro, pero digamos, si no vamos a una cosa de todo o nada. Querían sepultar. ¿Por qué les pusieron cemento? Es que querían sepultarlos. En realidad, el cemento alisado era para escribirle la lápida, porque Macri quería enterrarlos. Y yo creo que para que haya un canal de diálogo, tiene que haber niveles de reconocimiento de algo, por lo menos. ¿Qué pensás vos del Metrobús donde había tierra y donde había barro y no había luz? Digo, ¿qué decís de todo eso que sí creo que se hizo y que se quedó sepultado bajo los errores de la macro? Yo puedo compartir con vos que impugnar a todo un gobierno sería caer en un error. Claramente que hay claroscuros y claramente que, por ejemplo, en materia de infraestructura, en la Ciudad de Buenos Aires, uno puede ver que han habido ciertos avances. Pero me parece que eso es muy mínimo comparado con la cantidad de errores o horrores, por decirlo de una manera, que se cometieron. ¿Viste la Rodrigo Bueno? Los departamentos de la Rodrigo Bueno. Estaba la luz, como acá cuando yo te decía lo de los mitos, estaba la luz al final del túnel, después estaba la mejoría en el segundo semestre, después estaba que llegábamos con el FMI desembolsado, incumplimos con los pautos del FMI. Deja un país casi al borde del default y de catástrofe social. Por algo no desembolsa la plata. En eso tenés razón. Pero Nahuel, tenés razón en los errores respecto a la macroeconomía, el FMI, la proyección económica, no pegaron una. Tenés razón. Ahora, usted y con el kirchnerismo, supongo que estoy hablando con alguien que, interpelo con alguien que defiende el kirchnerismo, en el 2015 no nos dejaron Suiza, ¿eh? No, y ahí abonando un poco lo que dice Dani, país del primer mundo. Vos sabés que haciendo un repaso sobre las cifras macro, ¿no? Porque está, digamos, creo que es bastante recurrente a ver cómo Alberto Fernández o el kirchnerismo cuestiona la inflación de Macri diciendo que duplicó efectivamente la que dejó Cristina. Tienen razón, pero vos sabés cuánto fue la inflación que dejó Néstor Kirchner y cómo la dejó Cristina Kirchner. La triplicó, 9,8% era en 2006, terminó en 25,4%. Digo, a ver, porque si hay que comparar, comparemos gestión contra gestión. ¿Me entendés? Y Néstor Kirchner dejó macroeconómicamente los índices mejor que como dejó Cristina Kirchner, que le dejó para atrás en materia de pobreza, en materia de inflación, en materia de déficit. Superávit gemelos hubo en 2006. Cristina dejó déficits gemelos. O sea, digo, comparemos, pero comparemos gestiones contra gestiones. Yo estoy de acuerdo que la macroeconomía en el gobierno de Macri, la verdad, fue un desastre. Pero tampoco que el gobierno de Cristina fue un dechado de virtudes, al contrario. Mira, primero, yo no soy kirchnerista ni vengo de una tradición kirchnerista. No, pero digo que da la impresión de que el gobierno macrista instauró todo. La trazabilidad, ¿de dónde viene usted, Sosa? Yo vengo más de una tradición de centro-izquierda, izquierda independiente. Pero más allá de la tradición mía personal, yo igual reivindico en la gran mayoría de las cosas el proceso que se dio en los 12 años. Me parece que también se dejó un país desendeudado, que se dejó un país en un montón de condiciones. Y déjame terminar, por favor. Y más allá, lo que creo que tiene la gran virtud del Frente Todos, y que creo que, de verdad, Karina, si ustedes no ven esto, hasta yo debería ser asesor en un punto de cambiemos con esto, el Frente Todos es más que el kirchnerismo. No pueden seguir, si no es un proceso de reducir al Frente de Todos al kirchnerismo se lo reduce a la cámpora, se va reduciendo identidades políticas. Y este es un frente absolutamente heterogéneo, donde tenés gente que ha estado muchísimo. Sí, también está Alberto Fernández, y también hay un montón de actores políticos. No es la líder. Entonces me parece que hay que ver... Por contrato, FAS tiene que hablar, me lo dijo la gente del director, tiene que hablar 4 párrafos mínimo, si no, no cobra, vamos. No, me llama la atención esto de separar el Frente de Todos de el kirchnerismo, cuando Cristina Fernández de Kirchner es la candidata a vicepresidenta que eligió al candidato a presidente. Digo, si eso no es kirchnerismo,
Yo creo que Cristina Kirchner hizo una de las jugadas más audaces de la historia, que fue resolver la ecuación de cómo se hacía para ganar cuando solo con el kirchnerismo no alcanzaba y sin el kirchnerismo no alcanzaba. Y logró combinar un frente patriótico y plural, para mí, que además allá de los candidatos, porque nosotros en Argentina solemos personalizar siempre la discusión política. Y bueno, pero me parece que es un frente, espacio obviamente, donde que se eligió expresa ideas. lo eligió personalmente la vicepresidenta al candidato a Pero el problema es por qué se llega. No es un frente partido, no es una unión partidaria Todos donde hubo contra una... uno no, porque me van a Está bien, obligar a la mí. pregunta es- Yo ahora saco un cuchillo y peleo junto a Sosa, porque esto hay que emparejarlo. No tenemos que hacer esto todos radialmente contra él. Pero si quieren, háganlo ahora. Después él lo va a correr a todos. Dale. No, lo que digo es, la pregunta es por qué... Tenés que reconocer, Sí, digamos, Pablo. a ver, que institucionalmente es por lo menos extraño, raro. Digo, es una jugada audaz, tenés razón, dio vuelta al tablero, le encontró la solución a unir el peronismo que estaba atomizado. Pero, digamos, es rarísimo que un candidato a vicepresidente elija al presidente. Eso va a tener algún tipo de consecuencias, naturalmente. Está bien, a ver, que algo sea raro no significa ni que sea bueno ni malo. Para mí la pregunta, y el tiempo lo dirá, yo creo que es una estrategia política que es muy acertada. Me parece que la pregunta es cómo se llegó a eso. Y me parece que hay algo que es clave, que es el Frente de Todos, además de ser una unidad de partidos políticos, está de Pino Solana, pasando por Massa, Alberto Fernández, etcétera, lo que tiene es que también tiene mucha potencia porque representa a los nuevos emergentes y a muchos colectivos. Cuando te hablo de los nuevos emergentes, te hablo de actores políticos que desbordaron los centros urbanos en los últimos años en nuestro país. Estoy hablando, por ejemplo, de los feminismos. La gran cantidad de los colectivos feministas forman parte del Frente de Todos con Dora Barranco como senadora. Te estoy hablando, por ejemplo, de los movimientos sociales, que sin duda fue un sujeto protagonista y forma parte del Frente de Todos. Mañana tenemos una lucha contra el cambio climático, jóvenes contra el cambio, las luchas socioambientales, Nahuel, la gran mayoría, lo que quiero decir, me parece que es un frente, lo que cierro con esta idea, creo que es un frente que para mí, puedo estar equivocado o no, desborda un acuerdo político electoral. Bien, proveeduría deportiva tiene de todo. Dale, ¿qué No, más? solo una cosita porque me parece importante que el dato mate el relato. No es real que nos dejaron un país desendeudado. Lamentablemente, el Fondo Monetario Pero vos, viene Karina, ¿qué autocrítica haces? Espera, déjalo por la una- autocrítica ¿Hacés alguna que autocrítica no, o no? Porque pero si no por es como, supuesto. si vas a hacer todo Pero el espera. tiempo, Pero toda la la mejor culpa del kirchnerismo y autocrítica, no... ¿sabés cuál es? El resultado que tuvimos el 11 de agosto y cómo hoy nosotros estamos trabajando para revertir ese resultado porque queremos seguir gobernando. ¿Y a vos te parece que si reprimís a los porque movimientos queremos- sociales lo vas a revertir, por ejemplo? ¿A qué movimiento social se O si aplicás el reprimió? protocolo antipiquete, que es lo que acaba de decir ¿A el qué Burri. movimiento social se reprimió? ¿Cuándo no Bueno, tuviste reprimieron a los libertad jubilados de en el 2017, fue una de las expresión represiones durante más este salvajes gobierno? que hubo. Más que la de ¿Cuándo Tucumán, tuviste? más que la de Nosotros Tucumán no- 2013. nosotros no queremos La de hacer la Tucumán CONADEP del 2013. periodismo. La de Tucumán, la de Esperen, los esperen. docentes del Ministerio de Trabajo, en mayo del Esperen, 2005. esperen, porque si no... Tucumán, me preguntale al permiten. gobernador de Te Tucumán. pido preguntas concretas y respuestas concretas. Largueros out. Pablo Sirven. Brevemente, hoy se conoció un documento de intelectuales, de gente relacionada con la cultura, que de alguna manera contesta aquello que dijo Horacio González de valorizar la guerrilla de los 70, ¿no? Y dice, te pregunto, Nahuel, a ver si estás de acuerdo o no, o qué matices es a esto, dice que lo que está diciendo es que la violencia es una opción, una posibilidad, una celebración de la muerte, y que están muy preocupados, ¿no? Firma Magdalena Ruiz Iñazú, está Vicente Palermo, hay varios... Mucha gente del Jorge Club Político Sigal, Argentino, sí, ¿no? mucha gente del Club Político Argentino. ¿Qué pensás de lo que dijo Horacio González sobre los 70 o y la qué guerrilla? quiso decir, ¿no? Mira, Porque yo lo la dice. leí completa la entrevista y me parece que fue un poco sacado de contexto lo que él dijo en Clarín, lo que después se salió. Porque cuando uno lee contexto, le está haciendo una crítica desde los estudios de ciencias sociales, sobre todo toma de no tener una mirada del neoliberalismo norteamericano de lo que son básicamente las escuelas de Chicago. Es una entrevista muy extensa. No obstante, más allá de si uno está de acuerdo o no de acuerdo, me parece que plantea un debate, que no hay que demonizar eso, y también sí me preocupa, O sea, no por el caso de los intelectuales esto, pero sí, gente como Abeluto o gente funcionaria del gobierno, que han sido negacionistas y han tenido una política absolutamente nefasta sobre los organismos de derechos humanos, me parece que no tienen ninguna autoridad moral para discutir a Horacio ¿Hay que González. reivindicar Otra el rol cosa- de la guerrilla o no? ¿Más romantizarlo o no? No, pero no se trata de romantizarlo, no. Me parece que uno tiene que tener una mirada crítica de la violencia institucional que hubo en nuestro país, que hubo 5 dictaduras previas, que hubo 18 años de proscripción al peronismo. Entonces, me
me parece que más allá de los errores o no, la mirada que uno quiera tener, lo que sí me preocupa es que sea una excusa para justificar una teoría de los dos demonios. Condenado. La violencia institucional que ejerció el Estado ya está condenado. El tema, el manual de historia dice, ¿qué van a escribir encima mío sobre las guerras? Eso es lo que se está tratando de reescribir o de sellar. ¿Qué pensás vos? ¿Positivo o neutro? No, creo que hay que tener una... televisivamente que no corresponde. Bueno, pero... ni positivo ni neutro. Hay que tener una mirada crítica, pero lo que me parece es que hay que ver eso, que de ninguna manera eso puede impugnar a una juventud política que decidió transformar un mundo mejor. Bueno, está claro entonces la posición. Karina Banfi, economía, el gran talón de Aquiles, mucho más que el talón, tomó la pierna y subió. ¿Hay algo preparado, algún anuncio de alivio para algún sector? Que va de 50 días, 50 ciudades, 50 medidas. No, 30, no nos agreguen, no nos alcanza el tiempo. Pero antes, perdóname que no puedo dejar pasar a hablar, y por respeto principalmente a los intelectuales, no se puede hablar de negacionismo con un nivel de liviandad, principalmente porque si hay algo, y lo conozco personalmente a Belucto, es profundamente democrático. No podés hablar con esa liviandad diciendo que es negacionista porque es grave y persecutorio. Entonces, estamos en una democracia, querés Karina, tener un debate... los organismos de derechos humanos. Yo te escuché. Negaron lo pérfido, no, negó los 30.000 desaparecidos. Pero por favor, ridículo, desconoces las políticas de Estado en materia de derechos humanos que ha llevado adelante este gobierno y muchas de ellas han sido continuidad del gobierno de Alfonsín las abuelas y la madre de Plaza de Mayo. del Kirchner. De hecho, han desfinanciado todos los organismos Voy a sobre derechos responderle humanos. lo que me pidió Diego. Es inaceptable lo que dijiste. Es inaceptable lo que hicieron ustedes. Es inaceptable que vos hables de cualquier tipo de... Si son negacionistas, actores háganse cargo, Karina. Yo lo que te pido es que te hagas cargo. Hay un sector del gobierno que es negacionista. ¿Que me voy a hacer cargo de qué? De que tenés un sector del gobierno que es negacionista. Por favor, sos un caradura. Anda, ¿sabés qué? Anda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace una denuncia sobre eso. Porque si no te quedás en el relato. Todos los organismos de derechos humanos. Por favor, vengo de los organismos de derechos humanos. Bueno, perfecto. ¿Y vos estás de acuerdo con lo que dijo los pérfidos o no? Ser respetuoso. Graciela Fernández Mejía es negacionista para vos. Pero ella tampoco habla de los 30.000. Digo, es un número simbólico, dice Berbisky. Eso no Pero me parece para responder, ya que la gente está más interesada en saber esto y no es una disputa retórica que la verdad no tiene ningún sentido. Macri va en esta caravana, en esta marcha de estos 30 días, una de las consignas es tener propuestas en cada una de todos los días, principalmente apuntada a diferentes sectores, la clase media es una, pero también llevar alivio a las pymes, el sistema, y lo dijimos durante todos estos años, el sistema impositivo que se tiene para que la gente realmente pueda producir en su empresa es parte de los pendientes que nos quedan este año y por eso queremos ir a la reelección, porque queremos llevarlos adelante. El foco en la educación es fundamental. Nosotros tenemos que pensar un sistema educativo para el siglo XXI y pensar la educación del futuro es también pensar en el trabajo del futuro, en cómo generamos sistemas que estén concadenados y que se puedan trabajar entre todos. El diálogo, los acuerdos que no pudimos lograr. Yo recuerdo 30 de octubre del 2017, después de haber ganado las legislativas intermedias en una convocatoria que hizo el presidente Macri a todos los gobernadores y lo dejaron solo, con 10 puntos. Bueno, en ese momento se planteaba, todos tenemos que ceder un poco para generar un acuerdo nacional. Eso va a ser parte indispensable de cualquier gobierno que venga en la próxima etapa. Le toca a Nahuel. Cada uno arma su propio Alberto Fernández, cada uno de los que integran el espacio Todos. ¿Y qué pasaría si de repente Alberto Fernández tiene que hacer un giro más ortodoxo, más al centro y hacer recortes? ¿Cómo recortás? Y bueno, no actualizás tanto por la inflación y vas achicando el gasto. ¿Qué pensás de esa posibilidad? No, me parece que Alberto es claro en el sentido que él lo que dice es cómo construimos una cantidad de prioridades cuando él dice entre los bancos y la ciencia, priorizo a la ciencia, entre los bancos y los docentes, priorizo a los docentes. Me parece que hay un consenso muy grande y que lo que se va a venir es realmente un acuerdo social para tratar de los primeros 180 días estabilizar la economía
expandirla y sobre todo hacer un trabajo pedagógico muy fuerte de ir al que peor la está pasando. Me parece que el gobierno nos deja, si eventualmente se da el 27 de octubre, un desastre en términos económicos, y creo que el Frente de Todos, con esto te cierro, Diego, ha tenido una gran virtud, que es poder combinar la denuncia de los problemas económicos y también construir una nueva narrativa de futuro y construir nuevos imaginarios políticos, y me parece que eso es muy importante porque la tarea es económica y cultural, no se puede disociar. Es cierto, pero también es cierto que tiene conversaciones telefónicas eventualmente, Alberto, con Melconian y con otros economistas que no son los antiguos economistas de Cristina. Insisto con esto, ¿qué pasaría si, más allá de las buenas intenciones, hubiera que girar al centro? A ver, yo creo que me parece que es una... ¿Entendés lo que te está, digo? está claro, me parece que hay que ser ¿Entendés que estamos en el momento de los sí? ¿Querés un sí? Hay sí para todos y todas. Cuando largue un gobierno no va a haber, esto es el juego de las sillas, no va a haber para todos sillas. ¿Cuánto nivel de tolerancia, expectativa, frustración manejás? Yo creo que los 180 días hay que ser muy tolerante con un gobierno. Todo esto eventualmente si gana, por eso la prioridad ahora es el 27 de octubre, pero eventualmente me parece que los 180 días se va a hacer muy heterodoxo y hay que ser muy tolerante y utilizar todas las recetas, toda la caja de herramientas que se use para poder estabilizar la economía. Bien. Karina, hablando de economía, yo no te voy a preguntar a vos, no sos economista, pero eventualmente se manejan posibilidades de cambios, de ministros, si tuvieran una chance, como apostaría fuerte ahí, está condicionado por el Fondo Monetario también. A ver, a mí me parece que el cambio que se hizo el 12 de agosto... Perdóname, me dicen que... nos tenemos 3 minutos, dale. Ya estamos repasados, no escucho, por eso pido serias disculpas y profundas disculpas a Dolores Caendanvers. Quédense con ella, está Destino. Gracias, Nahuel, Gracias, Karina Diego. y todos ustedes. Gracias.